Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Marian? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pensé hablar un poco sobre relaciones, seguir un poco con esta línea de relaciones, pero de relaciones conflictivas, más que de relaciones conflictivas, de relaciones abusivas. Quiero hablar un poco de... ¿Vieron que hay como una especie de híbrido ahí donde uno a veces tiene como bien claro cuando algunas relaciones y algunas conductas no son buenas y son tóxicas? Sí. Pero hay cierta discusión, digamos, que se da al respecto de otro tipo de cuestiones, al respecto de otro tipo de conductas, donde uno no tiene tan definido y tan claro si efectivamente es una situación abusiva o si es una conducta que podría llegar a considerarse tóxica o sana o neutra. Sí. ¿Sí? Bueno, quiero hablar un poco de eso. Bien. Y hablar también un poco de una cuestión que para mí es fundamental, que tiene que ver con el abuso sexual. Ujú. ¿Sí? Lo voy a hablar bien en términos generales y de forma cuidadosa para que no sea muy pesado el tema. Pero la verdad es que, no sé si les pasa a ustedes, yo conozco muchísima gente, no hablo de mi trabajo, hablo de mi vida personal. Conozco mucha gente que sufrió situaciones abusivas y también conozco gente que sufrió de situaciones de abuso, ¿sí? Sobre todo de situaciones de abuso en la infancia. Sí. Y la verdad es que es un tema que es súper importante hablar, porque hablando es una de las maneras que tenemos de prevenirlo y de tratarlo a tiempo, ¿sí? Y de poder tomar cartas en el asunto cuando sucede, ¿sí? De poder intervenir como familia, como entorno en las situaciones abusivas cuando nos enteramos que estas ocurren. Por el prejuicio y por la falta de comunicación y por no poner en palabras estas cuestiones, es que siguen ocurriendo, entre otras cosas. Perfecto. Voy a hablar un poco del abuso y de estas cuestiones más de tipo abusivas. Hay diferentes tipos de abuso, ¿sí? Sí. Uno podría pensar de que, bueno, hay definitivamente un abuso que es el abuso físico, Sí. que tiene que ver con el maltrato el maltrato conductual que una persona ejerce sobre otra, ¿sí? Nos viene muy rápidamente la representación de la mujer maltratada, de la mujer violentada por un hombre. Claramente porque es la mayoría, primero porque es un abuso, es violencia de género, y esto reviste ciertas particularidades, pero además porque es el abuso físico es el abuso que más se da en la sociedad contemporánea, ¿sí? Esto tiene que ver básicamente con ejercer algún tipo de fuerza y de violencia para con la mujer, o para cualquier persona en particular, en general digo, pero en especial con la mujer, para lastimar, ¿sí? Donde se busca lastimar, pellizcar, ¿sí? O lesionar de alguna manera la integridad física de la otra persona. Esto es un claro ejemplo del abuso, ¿sí? No hace falta que te dejen toda la cara moretoneada para que uno considere esta situación como un abuso. Basta simplemente con que te empujen, es suficiente con que te empujen, es suficiente con que te pellizquen, ¿sí? O que te hostiguen de alguna manera, poniendo en juego el cuerpo, poniendo en juego algún tipo del repertorio conductual, ¿sí? Hay otro tipo de abuso que tiene que ver con el abuso verbal. Terrible. Sí. Totalmente naturalizado también, ¿no? Sí. Digo, no es... Muy complicado De demostrar. Claro. Claro. Muy complicado demostrar, porque vos... ¿Cómo haces, por ejemplo, para decirle a alguien, porque no estoy hablando por ejemplo, de un amigo que a lo mejor te conoce y te va a creer, pero cuando llega el momento de denunciar este tipo de cosas, es complicado. Es complicado, ¿viste? Total. Muy antes, ni te cuento. Toda la loca del pueblo. Claro, las situaciones abusivas por lo general son complicadas de demostrar porque se generan en una situación de intimidad. Las situaciones abusivas de violencia física, de violencia verbal, como estamos hablando, se generan por lo general en una situación de intimidad, pero además de generarse en una situación de intimidad, revisten ciertas características que tienen que ver con la persona que la ejerce y también con la persona que la sufre. Y estas características, que voy a hablar ahora en un rato, hacen más compleja la situación e impiden muchas veces la visibilización, impiden de que esta situación se vuelva visible, ¿sí? El abuso verbal tiene que ver con cuestiones que van desde el hostigamiento hasta etiquetas que nos ponen nuestras parejas o que nos ponen determinadas personas, siempre en un vínculo asimétrico, por ejemplo, un jefe respecto de su empleado, donde hay un hostigamiento producto de las cosas que nos dicen. Y esto puede ir desde, desde burlarse por la forma en la cual hablamos, hasta decir que uno es un boludo por hacer tal o cual cosa, o descalificación de cualquier índole, de cualquier manera. Fíjate, igual, Mariano, hay una cosa que porque se me vienen personas, obviamente, ¿no? Cuando vos hablás, vivimos en una ciudad chica y tenemos un tiempo de vida que
hemos lamentablemente hemos estado como testigos de situaciones así, pero muchas veces el hostigador, la persona violenta tiene dos caras. Sí, una claro. en la casa, Sí, y una afuera, y sí. muchas veces Total. pasa esto cuando la víctima cuenta para reírse amoroso. Sí, Incluso claro. hay gente violenta digamos, de golpeadores, que inclusive hasta a veces tienen socialmente un carisma terrible y adentro de la casa son unos hijos de puta. Pasa mucho eso. Es cierto. Pasa mucho, es una característica psiquiátrica, no tengo ni idea de Sí, es tal cual lo que decís, Marian, es es el perfil, digamos, del abusador. Sí, el abusador tiene determinadas características, no todas ellas, pero sí alguna de estas, que tiene que ver con ciertos rasgos manipuladores. ¿Sí? Claro. Los abusadores pueden ser personas muy carismáticas en determinados entornos y pueden ser personas muy violentas en otros. Claro. ¿Sí? Los abusadores suelen ser muy controladores de sus víctimas, ¿sí? La controlan en todo concepto, por ejemplo, en cuestiones económicas, en cómo tiene la persona que vestirse, en con quién tiene que hablar, la controlan en las redes sociales. ¿Viste la persona que, por ejemplo, te chequea las redes sociales o te pide las contraseñas Claro. de los correos electrónicos? Hasta incluso te pide la contraseña del home banking para ver los movimientos Claro. financieros que vos tenés. Eso definitivamente es una situación abusiva y habla también de un perfil. No cualquier persona estaría dispuesta a hacer esto. Hay un término, hacer esto quiero decir a controlar en este sentido a su víctima, llamémosle. Pero sí, es su víctima, con todas las palabras hay que decirlas. Hay un término que ahora se usa mucho, no sé si lo escucharon, que se llama gaslighting. No. El gaslighting es una de las características que tienen las personas que son abusadoras, ¿sí? El gaslighting da cuenta de un estilo de manipulación y de cuando uno transgiversa la información en pos de querer obtener la razón, en pos de querer tener la razón y de posicionarse, digamos, en un vínculo de abuso con su víctima. La típica del gaslighting es, por ejemplo, que a uno le distorsionan la realidad, le distorsionan la secuencia de cómo fueron las cosas, al punto de que uno termina dudando. Claro. ¿Viste cuando vos decís, che, pero cómo? Pero, claro. El abusador, por ejemplo, te dice, che, vos no te podés poner esa determinada ropa, no sé, un top, porque, no sé, vas a llamar la atención y los pibes te van a decir cosas. Y si tenés entras algunas, en duda. Entrás en duda. Y Claro. vos decís, che, bueno, pero pará, entonces yo efectivamente me pongo un top porque quiero llamar la atención de otras Claro. personas. Tienen una característica que son tan manipuladores los abusadores que uno termina cayendo en la trampa y creyendo parte de esa realidad que nos imponen. Ese es el concepto de gaslighting. Es típico en las discusiones, donde uno efectivamente pierde la conciencia de cómo fueron los hechos. Claro. Uno tenía absoluta claridad, che, no, me está manipulando, me está haciendo tal o cual cosa, me está hostigando de determinada manera. Sin embargo, esto es lo que define el gaslighting, en la discusión abusador-víctima, uno pierde conciencia, uno pierde los hilos y termina dudando respecto de quién es uno y el otro lo termina convenciendo en esta postura que se le impone. ¿Sí? Este es un concepto muy desarrollado en el último tiempo. Se llama gaslighting y visibiliza esta manipulación que tienen los abusadores para con las víctimas, ¿sí? Pero otra de las características de los abusadores es que tienen muy baja empatía. Tienen muy baja empatía por un lado y tienen rasgos narcisísticos, y medio antisociales, ¿no? Por un lado, no conectan emocionalmente con la víctima, no en todo momento y no con todas las víctimas, lo cual esto hace que la cosa sea como un poco menos fácil de visibilizar. Pero los abusadores no tienen empatía por la víctima, no guardan conexión emocional con la víctima, no sienten nada por ella. Claro. No todo el tiempo y no con todas las víctimas o no con todas las personas que interactúan. Pero sí hay baja empatía. Sumado a que hay una... El psicólogo o la víctima, ¿viste? O sea, Totalmente, de hecho... Qué terrible, ¿no? Te da la impotencia porque tendrían que ir ellos, loco, a arreglarse el bocho. Vos sabés, Marian, que hay un punto que es súper importante en los tratamientos, que es que no hay tratamientos eficaces para los abusadores, No hay. básicamente porque todavía la ciencia no logró descubrir cómo se hace para trabajar la empatía. Pareciera que hay algo ahí que tiene que venir desde el nacimiento y que si eso no está, pareciera que, bueno, hasta ahora no se logra como terminar de crear un andamiaje. ¿Una vez de que una persona, justamente el abusador, vaya a terapia? Los abusadores no suelen ir a terapia, no suelen hacer a Claro, consulta. no van. Sí lo hacen cuando tienen alguna medida judicial que los obliga. No sé, por ejemplo, Claro. tienen denuncia por violencia de género y el juez
y el juez los obliga a ser parte de grupos de autoayuda para deconstruirse, o grupos Claro. de violencia, o grupos machistas, etcétera. Que eso hay mucho y cada vez más, gracias a Dios. Pero pareciera que todavía no terminan de funcionar por esto que estaba diciendo. No hay nada que podamos hacer para crearle empatía, o hay muy poquito, mejor dicho, que podamos hacer para crearle empatía a las personas que no tienen empatía O sea que por un la otro. cuestión sería alejarte de una persona con esas características, porque no hay otra. Totalmente. No vas a cambiar nada. Porque mucha gente confunde cuando dice tratamiento que quiere cambiar la conducta del otro. En todas las situaciones pasa eso. Muchas veces la gente cree que yendo a una terapia va a cambiar la conducta del otro, y vos vas... Sí. ¿Qué vas a hacer vos con tu vida? Porque además, esto que es... Con lo que elegís, El abusador por lo general es muy narcisista, entonces no se pregunta nada, no se cuestiona absolutamente nada. De hecho, más bien todo lo contrario, piensa que todo lo que hace es correcto. ¿Sí? Tiene como una mirada muy puesta en uno mismo, el narcisista. Entonces no le importa tanto lo que piensa el resto, ¿sí? No Claro. conecta con esa cuestión. Aparte, lo poco que conecta, normalmente la culpa se le echa de sus problemas al otro. Claro, Totalmente. La culpa la tenés vos, te La dice. culpa de- Claro. Y ese término que usaste, que es nuevo, por lo menos yo no había escuchado ghosting, que es terrible, que también está bueno, que un día lo trajo José Coy, que es sociólogo, a la radio, y hablamos un poco de eso, porque también es terrible. Pero el gaslighting puede pasar entre personas, por ejemplo, que inclusive es muy común que gente te diga, pero vos no me dijiste eso. Vos te la tenés posta clarísima. que Es me eso. dijiste. Claro. Lo dijiste, mi amor, porque me ha pasado con gente que te confunde, te dice, no, pero vos no me lo dijiste, o vos no me lo pagaste, vos no me lo... Y eso también pasa entre, no necesariamente en pareja. No, pasa en cualquier tipo de relación humana, siempre que hay una simetría o siempre que hay una discusión, algún interés en juego, en conflicto. Sí, tal cual. Pero la característica del gaslighting es que la víctima se lo termina creyendo, lo termina dudando. Claro. ¿Me Claro, seguís? que vos te dicen, no, estás confundido, te habrá pasado, porque eso a todos nos pasa. Con alguna persona que te da vuelta a la tortilla. Te dice, Es que no, estamos- nada que ver, vos estás confundida y vos te acordás perfecto. Claro, quedás en duda. Ahora por ahí con las redes, con los WhatsApp y con todo, medio como que te ayuda un poco, ¿viste? Sí. A mí me ha pasado tener que buscar un WhatsApp, por ejemplo, una conversación, un screenshot y decirle, mira, fíjate que... Acá está, pasó, claro. Está Claro. buenísimo. Pero bueno, por ejemplo, cuando hay evidencia es fácil de poner al descubierto. Lo que pasa es que por lo general esto se da en la intimidad. Cámara, gente. No sé, Cámaras. imaginemos una situación de boliche, no sé, yo salgo con mi novio y me voy a comprar un trago y él se pone a hablar con otra persona y yo llego y le digo, che, pero estabas como en plan levante, ¿qué onda? Claro. Y hago todo un... Me dice, no, estaba... Claro, pero cuando no hay testigos, uno puede terminar como transgiversando la información y uno puede, cuando se ejerce el gaslighting, uno puede convencer a la otra persona de que efectivamente esa es la postura o esa es la cuestión. Mira, acá en español y en la jerga se dice, te están pelotudeando. ¿Viste cuando alguien te pelotudea, te dice cualquier cosa? Pero la víctima no lo... ¿Cómo está pelotudeando? Chino Blanco, Sí. Pero la cuestión es que la víctima no lo puede ver. Uno lo ve desde afuera y esto es muy claro desde afuera. Vieron que seguramente les pasó de escuchar a algún amigo, alguna amiga, algún conocido que dice, che, no, me pasó tal o cual secuencia con un jefe o con una pareja, y uno dice, che, pero salí corriendo de ahí. O sea, Claro. eso no está bien. Hay que hacer algo, o sea, te tengo que ayudar para que salgas, pero la persona no lo puede ver. No, ¿Por qué? Porque por lo general las víctimas también están sujetas a todo un historial de abuso, ¿sí? Tienen interiorizado patrones que son muy disfuncionales y donde se naturalizan Exacto. secuencias que no están buenas naturalizar, ¿sí? Hay una naturalización del abusador, hay una naturalización de la situación de violencia, y Bien. esta es una de las características de las personas que son víctimas de abuso de cualquier tipo, ¿sí? Se avanzó mucho en el tema hoy en el tema justicia, con el tema de audios, porque en un momento inclusive no se tomaba como prueba, digamos, el tema de una filmación o de una... que no hace mucho lo miramos, por lo menos lo vi yo en redes, el tema de que la mujer tenía 20 denuncias sobre su pareja y, claro, nunca llegaba a tener una prueba. Claro. Por los nenes que estaban en la casa, hasta que logra con un celular filmar una situación de que le rompe una moto, una ventana, qué sé yo, y fue de ahí en más una bisagra para ella, porque
o sea, antes no te lo tomaban como prueba un mensaje de texto, de voz Sí, o una sí, conversación. Hoy por ahí la justicia avanzó un poco más en eso. Y qué bueno esto sí que decís, claro, porque no es que necesariamente la persona tiene que ejercer violencia directa para Claro. con uno. Puede pegarle una trompada a la puerta y Sí, romperla claro. adelante tuyo, y eso es violencia, por Por más que no te supuesto. toque un pelo. ¿Por Claro. qué? Porque está haciendo una acción, está llevando a cabo un acto Sí. para amedrentarte, Claro. ¿sí? Para Para condicionarte, asustarte. para asustarte. Total. Porque, viste... Una amenaza, o diciendo, "Mira, la próxima te pego a vos". Claro, Claro. totalmente. Sí, o sí. no sé, o se ofusca o se pone molesto o de mal humor la persona por cualquier cosa y revuelve una piña. Y vos decís, che, pero para, lo está haciendo por mí. Claro, sí, lo está Claro, haciendo por vos. sí, Y totalmente. es un mensaje absolutamente hacia vos. A vos te condiciona. ¿Sí? Te deja en una situación muy pasiva y muy endeble, donde uno queda paralizado. ¿No? Donde uno Sí, queda sí. sin margen de poder hacer nada y condicionado para acciones futuras. Esto pasa muy seguido. Se sabe que hay un perfil también del abusador que tiene que ver con falta o con muy baja autoestima. Entonces pareciera como que compensan esa baja autoestima, ese bajo sentido de sí mismo, controlando a la víctima, ¿no? Ajá. Pareciera como que logran estabilizar este déficit de autoestima, controlando, por ejemplo, a su pareja. También se sabe que son personas que tienen muchas dificultades para controlar la ira, son personas que tienen muchas dificultades para tener herramientas o habilidades sociales, no pueden decir las cosas de buena manera. Claro. Y tienden a hacerlas por intermedio de actos violentos e imponiendo su verdad y su forma de hacer las cosas. El origen, perdón, a veces han sido abusados. Claro, ahí vos sabés que una vez escuché hace mucho, inclusive yo prácticamente no miro de aire, y una psicóloga, que no era de acá de Argentina, hablando de perfiles de abusadores, violadores en este caso, ¿no es cierto? Que la mayoría... Entonces, claro, lo hablaba desde el lugar de terapeuta y obviamente que vos lo que sentías, que ella de alguna manera justificaba el accionar de estas personas porque tenían ese perfil psiquiátrico y habían sido... El tema es que cuando vos sos víctima de una persona así, a vos no te importa nada. O sea, a vos no te importa absolutamente nada. Lo único que querés es que desaparezca del mapa, ¿me entendés? Y que vaya preso y que no salga nunca más, porque estamos hablando de gente que lamentablemente que ha hecho atrocidades, ¿viste? Vos decís, este tipo no puede vivir en sociedad. Inclusive cuando vos decís que esos perfiles son muy complicados de modificar, ¿cuál sería la solución? Porque vos decís, este tipo a mí no me va a hacer más daño, pero le va a hacer daño a otra persona si no cambia. ¿Qué se hace socialmente? Porque la pregunta mía sería, esta introducción, ¿qué se hace con esa gente que es muy complicada, que no va a hacer terapia, que es muy complicada de modificar? ¿Cómo sería? Y es el gran interrogante y es el gran desafío que tenemos, ¿sí? Definitivamente identificarlos, encontrar un tratamiento eficaz y lograr los medios para que esa persona llegue a la consulta o al espacio donde pueda ser tratado y se pueda modificar algo de esto. También debo decir de que hay personas que hacen un trabajo muy grande, ¿sí? Porque lo identifican y piden ayuda, ¿sí? Claro. Y es muy, muy bajo el margen por lo que dice la investigación, pero hay un margen viable, ¿sí? Sí, de hecho hay gente, por ejemplo, que por medio de grupos, me pasa, por ejemplo, de conocer, yo trabajo en una cárcel, me pasa, por ejemplo, de conocer una cárcel de menores, pibes que tienen causas de violencia y que son llevados a terapia grupal de masculinidades, no me salía el nombre, logran reformular ciertos conceptos que tienen respecto al machismo y respecto al lugar que ellos tienen que ocupar en la sociedad como hombres, y eso daría la pauta de que podrían, digamos, en una situación futura no estar no ser tan factibles de ejercer violencia, ¿no? Con lo cual hay cosas que existen y que se pueden hacer. Yo digo, lo más difícil creo que es, los familiares y todos los que estamos por ahí al lado de una víctima de violencia, es lo más difícil es cómo te cuenta la víctima la situación. O sea, que vos decís, me estás jodiendo. Y te dice, no, bueno, llegó nervioso y me zamarrió, llegó nervioso y golpeó una ventana. Y bueno, y uno trata obviamente de ponerla en su lugar. Yo creo que es a veces mucho más difícil convencer a la víctima de que, a ver, frená, pará, que convencer al abusador. Porque vos me estás diciendo que el abusador normalmente no va a hacer una terapia. Pero, y yo no sé, te pregunto esto, ¿el abusador cuenta realmente la verdad?
No, claro, no cuenta O la sea, verdad. le echa la culpa siempre al otro. Totalmente. Si Sí. no limpia, no barre, qué sé yo. Sí, ni siquiera, o sea, el abusador podría ni siquiera tocar el tema, ni siquiera... Por eso. Sí, ponerlo Qué en palabras. difícil es ondear, ¿no? Visibilizar esto, sí, porque además, claro, la víctima queda atrapada, porque Claro. hay determinadas características, no cualquier persona podríamos considerar que es víctima, ¿sí? Las víctimas también tienen una característica de baja autoestima, entonces el abusador, ¿no? Las atrapa en esta baja autoestima, este bajo sentido de valía que las víctimas tienen, de valía personal que las víctimas tienen, pero además hay una dependencia emocional. Las víctimas por lo general tienden a pensar de que solas no pueden. Claro. Y esto que decías vos es súper importante, tienden a pensar de que en realidad el otro lo hace por algún motivo determinado. Claro. y que ellas pudieron haberse, ellas digo porque por lo general se da entre hombres y mujeres y la víctima es una mujer, y que ellas pudieron haber hecho algo para enojarlo o para propiciar esa conducta Totalmente. negativa O me del quiere otro. demasiado. Yo he escuchado decir, no, lo que pasa es que me ama tanto, me quiere demasiado, que no quiere que me vista de tal modo, no quiere, viste cuando vos decís, pero a ver, María nos hace seña. Sí, tenemos un mensaje. Bien. Que es para Marianito. Bueno, a ver, Mariano. Te voy a decir algo lindo, Mariano. Mariano, acá te tratamos divino. No, chequémoslo antes, digo. Me mandan... Chequea todo, chequea. Igual alguno te lo paso después. Hay que bancarse lo bueno y lo malo. Hola, negrita. Hola, negra. Divina. Bueno, qué interesante escucharlo. No me puedo bajar de la camioneta para no perderme nada. Placer escuchar a Mariano. Ufa. Qué lindo. Desde vos te vas a sacar yo necesito que a mí me inflen igual. No sé cómo. No, decir que tiene una remera, pues si tiene una camisa le saltan los botones. ¿A quién? A Mariano. Mariano, sí, es re lindo. Pero por... Aparte hace No, de repercusión. emoción, de orgullo. Vos le devolviste lo de la puerta. ¿Qué puerta? Lo que te dijo, pero no una puerta, No, le dijo, estuve la muy remera mal. te saltan los botones. Ay, horrible no, yo estuvo. entendí. Horrible. Le dijo, no. Me extraña de un psicólogo. que No, ¿qué te dijo? Me Te tiro dijo- un tiro al Quiero, Disculpame, yo quiero soy contar testigo. cómo fue la secuencia. Por favor. Salgo de la radio hace 3 semanas más o menos, Sí. muy rápido porque tenía un paciente a las 12 que me Sí. estaba esperando. Entonces salgo a toda velocidad, la negra me elogia, me dice, Sí. che, qué bien te vestís, qué sé yo. Y yo rápidamente, entre que recibo el elogio y me subo arriba del auto, le digo, pero negra, ¿qué te haces vos si estás Sí. pintada como una puerta? Yo Y lo me subí. entiendo. Y ahí terminó, claro. Re Fue caliente la O sea, negra. sacado de contexto uno que dice, che, pisaste el pasto, ¿no? Sí, te fuiste sí, al sí. pasto. Yo no lo Y entendí. encima así. no me pinto, que eso es lo peor. No, le dije, estás pintada como una puerta y te vestís como Valeria Massa, te Sí, dije. te dijo. No Pero, seas así, ¿qué le quise negra. decir? Que siempre está impecable, Sí, por supuesto. súper coqueta, pintada y arreglada Yo y que entendí estás lo re bien mismo. vestida. Lo que pasa es que en el apurón me salió de esa ¿Qué manera. pensará de mí? ¿Qué pensará de mí? Que en la recta vida me pinto ni me pongo Bueno, nada. la- ¿De qué dirá? ¿Cómo me gustaría Lo- saber qué piensan de mí? Tengo un superpoder. Vos sabés que Pero yo no me pinto. Es brillo nada más que me Es pongo. brillo. Saber la posta, ¿qué está pensando esta Aparte, Mariano lo más correcto que hay, o sea, imposible. Tampoco tanto. No dicen que no. ¿Qué te dijo a vos, Mariana? Mariano se vende bien. Se vende bien. Bueno, vamos a hacer un corte chiquitín y seguimos con este tema súper interesante, chicos. No, bueno, a ver, retomo un poco lo que venía charlando, ¿sí? Esto de las situaciones que son abusivas, pero sobre todo de las situaciones que son abusivas al extremo, ¿sí? El extremo, la situación más dramática del abuso es el abuso sexual, y es el abuso sexual cuando ocurre en un momento crítico y en un momento determinante de la vida de la persona, que es en la edad, en la infancia, ¿sí? Y esto termina siendo terriblemente dramático y terriblemente traumático además, porque deja expuesta a la familia en una posición de no cuidado, ¿sí? La familia incluso cuando trató de hacer todo lo posible para evitar eso, no lo logró, no lo consiguió. Entonces hay como una especie de arista muy particular que uno tiene que trabajar con los pacientes cuando llegan a consulta producto de haber sufrido situaciones de abuso, que tiene que ver en el lugar en el que quedó respecto de su familia, ¿sí? Respecto de esos padres o de esas personas que estaban encargadas del cuidado. Sí, porque incluso cuando hicieron todo lo posible para evitarlo, o cuando no tenían la menor idea de lo que estaba ocurriendo, eso ocurrió y da cuenta de cierta falencia respecto al entorno.
En la situación... Falencia o confianza, porque generalmente se da con personas muy cercanas, inclusive cercanas efectivamente. Un poco lo hasta que... los padres, que eso es de terror. Un poco lo que decíamos antes con respecto a las características del abusador tiene que ver con esto, ¿no? Que el abusador por lo general lo que hace es ganarse la confianza, es una persona muy llegada, que tiene mucha llegada a la familia y se suele ganar la confianza de todos los miembros de la familia, de los padres sobre todo, de los pibes, ¿sí? De los niños. Y por lo general es una persona que se muestra carismática, en esto que decíamos antes del perfil del abusador, que puede tener una cara frente a la víctima y una cara diferente frente al resto de la sociedad o el resto de las personas. Nadie sospecha por lo general de esa persona. Perdón, y la víctima suele ser amenazada también. La víctima suele ser amenazada y tiene un sentimiento de culpa muy grande. En todos los casos de abuso, no solamente del abuso sexual, hay un sentimiento de culpa muy grande donde uno cree que pudo haber hecho algo para propiciar esa conducta de agresión de la otra parte, por parte del abusador. Lo cual es fatal, porque eso muchas veces es lo que impide la posibilidad de comunicar y la posibilidad de poder pedir ayuda o dar cuenta de esta situación, ¿sí? O poder manifestarla de alguna manera. Uno se siente culpable, uno tiene la creencia de que pudo haber hecho algo para propiciar esta situación, para propiciar una conducta abusiva por parte de un tercero. Esto se trabaja de forma muy enfática y muchas veces el circuito se establece en que las personas no lo comunican, incluso mucho tiempo después de haber sucedido la situación abusiva, y pareciera que el trauma se encapsula en algún lugar de nuestra mente, podríamos pensar. El trauma se encapsula y uno trata de protegerlo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nos acercamos al trauma, acercarse al trauma implica, por ejemplo, poder hablar de él. En cuanto nos acercamos al trauma, sufrimos, la pasamos mal, lo revivimos de alguna manera, volvemos a experimentar un montón de sentimientos y un montón de emociones similares a las que sufrimos, similares a las que padecimos en el momento del abuso, de la situación abusiva. Entonces la tendencia natural de las personas es a evitarlo, hasta incluso evitar cualquier tipo de situación, por ejemplo, que nos codifique de alguna manera el escenario dramático, el escenario traumático, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo sufrí una situación abusiva en un boliche, dejo de ir incluso al boliche. Si yo sufrí una situación abusiva con una primera cita, dejo de tener citas. Además de no hablarlo, además de sentirme culpable, además de sentir... La víctima aparte siente vergüenza. Porque en otras cosas, por ejemplo, yo ayer me pasó una moto que venía en otra mano, una actividad absoluta de una calle, en la crítica de la noche, y una mujer pasó en contramano con una moto grande, bastante grande, era una moto chica, y a una velocidad terrible, que era conmigo. Y pie en todos los colores, porque yo me veía me agarraba y me mataba. Así de simple, porque tuve unos reflejos que no sé. Pero en una situación así, que es terrible, te digo porque también nos ha pasado de saber y de conocer, la víctima tiene vergüenza de contarlo. Muchísima vergüenza. Tiene vergüenza, es terrible, encima de todo lo que le pasó, no lo puede contar porque le da mucha vergüenza. Por eso a veces también pasa que pasan años y no lo cuentan porque le produce eso. Se vive con mucha culpa, con mucha vergüenza. El abusador se encargó de que esto ocurra. ¿Por qué? Porque presiona y ejerce un montón de violencia simbólica para con la víctima, al punto de dejarla totalmente endeble, ¿sí? Desprotegida. Pero además, por lo general, lo que sucede es que las víctimas de situaciones abusivas han tenido un historial abusivo en su historia, o pueden haber tenido un historial abusivo en su historia que hace que esto hace que naturalicen la situación abusiva. Esto hace que naturalicen muchas veces las víctimas la situación de abuso. ¿Qué quiere decir? Bueno, que las personas consideran relativamente normal, por este patrón que fueron incorporando, producto de haber sufrido muchas situaciones abusivas, naturalizan esta situación como normal y esperable. Entonces ni siquiera se cuestionan que eso no está bien. No se cuestionan, no hablemos del abuso sexual, no se cuestionan, por ejemplo, que la pareja le revise el teléfono, porque conciben que eso es lo normal y lo esperable en una relación amorosa. Inclusive pasa en los trabajos, donde tenés un jefe que es un déspota, injusto, maltratador. Generalmente ya venía acostumbrado de tu casa a eso, por eso lo permitís, porque si no podés poner límite. Hay una naturalización, totalmente. Hay algo ahí, no siempre...
Pero hay algo que Claro. se aprende, sí. Claro. O sea, personas, por ejemplo, padres que tuvieron situaciones abusivas entre sí, víctima, abusador, es posible que los hijos incorporen alguna de estas dos perspectivas, como porque las tienen naturalizadas, incorporan este patrón como esperable, lo naturalizan y lo desarrollan en la vida adulta. Ahora, cuando querés poner límite a un superior en el laburo, que es un enfermo mal, te cuesta mucho, porque el tipo te va castigando. Te castiga con el peor lugar, te castiga con el peor trabajo. Sí. El Trabajo famoso abuso extra. de poder, claro. Total, sí. Total. Bueno, hasta hace poco tiempo esto te dejaba totalmente cegado y estaba hasta naturalizado. Che, bueno, qué sé yo, por lo menos tenés trabajo, te decían. Sí, bueno, ¿no? bueno, yo lo conozco el caso por una persona, que no es de acá inclusive, que tiene un superior que es una basura persona. Pero la única que le ha hecho frente, que es relativamente nuevo ese ingreso, fue ella. Entonces está castigada mal. Y Claro, todos es una los locura. compañeros te dicen, pero no, pero es bueno. O sea, todos se han adaptado a ese maltrato, a esa descalificación. Y claro, para el tipo le salió un grano con esta mina. Ujú. Y la castiga mal. Sí, sí, sí. Terminó en terapia por este tema laboral. Sí. La víctima, por lo general, en cualquier contexto y en cualquier situación, tiene baja autoestima, ¿sí? Siente que no vale más que eso. Entonces, una de las maneras que yo encuentro siempre, o que la gente, por lo general, que trata de ayudar, los psicólogos, los profesionales de salud, encontramos es en fortalecerla. Sí, los grupos de autoayuda, los grupos de ayuda para víctimas de cualquier tipo, lo que hacen es fomentar esto, el sentido de sí mismo y el autoestima, que la persona pueda valerse, ¿sí? De alguna manera, en términos, en la perspectiva que tiene de sí misma. Esto me parece que es clave y es el primer eslabón de toda una cadena muy compleja, porque sí, uno de afuera puede ver la historia bastante fácil para resolverla, ¿sí? No, Pero bueno, claro. en un vínculo asimétrico, y en un vínculo asimétrico por lo general cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de abuso o de violencia de género, lo que hay también es mucha presión económica. Entonces, claro, ¿cómo hace la mujer para separarse de un tipo que es violento, teniendo pibes, dependiendo económicamente? Claro. Porque hay un tipo de violencia también que es la económica. Y esto se da de forma muy frecuente y también está naturalizado. ¿Viste? Personas que están bien económicamente, que tienen una buena cantidad de ingresos, sin embargo, el tipo le maneja las finanzas a la mujer y le da, no sé, 10 para gastar cuando tiene 8 de gastos de colegio del pibe y le quedan 2 para el supermercado y después no tiene nada para nada y le tiene que pedir permiso para poder comprarse un par de medias, ni que hablar para hacer terapia, ni que hablar para poder irse nada de viaje a comer con sus amigas. Cero, no existe eso. Imagínense una situación mucho más compleja de estar próximos a una separación, donde, claro, Sí, ¿dónde te vas a vivir? En ¿Y con qué general, presupuesto? en general, hay un nivel que es comodidad y hay un nivel que realmente no poder. No tenés ingreso, no tenés capacitación para rebuscártela y no sé, vendiendo empanadas no podés mantener a 4 chicos, ponele. Sí. Entonces por ahí te quedás. Pero hay gente que también se queda por comodidad, por los beneficios económicos. A mí- Vos sabés que, porque no lo decís casi siempre, lo decís mucho y yo... Sí, lo digo porque lo veo en muchos No, casos. Por supuesto, pero lo digo que es un tema recurrente, que se dice, que se habla. Y yo lo que veo, que la persona que se queda, pueden pasar dos cosas para mí. O es un pacto, o la pasa como el culo, negra. Porque el tipo que se queda por comodidad, ¿vos te crees que la pasa bien? Cuando hay un pacto no hay... Cuando hay un pacto, no, porque... No hay abuso, o sea, hay un convenio. ¿Por qué se queda por comodidad? A mí me cuesta- Vos, por ejemplo, cuando ves una chica de 20 años buenísima que se casa con un señor mayor de 80 años, como si no lo toco ni con un palo, ¿vos tenés que esa mina la pasa bien? Tampoco lo Va a toca. pasar bien, eso no es pasarla bien. Yo te lo digo de verdad, para mí viven un castigo terrible. La A gente mí- que se queda por comodidad en una relación. en Hoy, un- en el 2023, es muy difícil, ¿viste? A lo mejor en otra época la gente que se quedaba, o si no estamos hablando ya algo de, no sé, de un millonario, o una millonaria, que no sé, que tengan una vida, pero si no, como que pagas un costo muy alto, me parece. A mí me cuesta mucho pensar en una situación de poder asimétrico, donde hay un abusador y donde hay una víctima, pensar en comodidad. Yo tengo que pensar ahí muy rápidamente, me cuesta mucho pensar de otra manera, de que la persona no tiene escapatoria, está ahí porque no tiene... no estoy hablando en términos generales de cualquier tipo de vínculo de pareja donde sí hay elecciones y donde uno sí elige hacer transacciones. Claro. La víctima no elige transar, no puede hacer otra cosa, no tiene otra posibilidad.
Por la baja autoestima, Claro. por sus características de patrones incorporados de historial de abuso o de historial de naturalización de la violencia. Las personas no pueden salir, no ven escapatoria, no pueden absolutamente nada más que quedarse ahí. Después sí, hay elecciones que uno hace. Pero quedarte bajo el poder y el dinero que te da una persona es abuso, que puede ser cómodo, ¿por qué no? Yo no me refiero a los abusadores psicológicos ni físicos, porque también manejar la plata es violento y es abusivo a veces. Digo. Sí. ¿Qué me dice que sí por no contradecir, Sí, no. pobre. Hay un rango terrible, o sea, no, porque vos empezaste hablando de abuso. Creo que esto me está... Inclusive el abuso físico, abuso verbal, y terminamos hablando de abuso sexual y el menor. Imagínate la diferencia que puede haber, o sea, porque es una clasificación. Es todo el abanico que va desde que, che, me suena que no está bueno esto que me hace mi novio. Ay, ¿qué te hace tu novio? Gaslighting. Que, no sé, medio que me manipula para tal, o me hizo cara fea cuando le dije que salía con amigos. Yo creo que A... nosotros sufrimos, ¿querés que te diga la verdad? Yo la verdad de la milanesa me parece que eso en algún punto yo lo sufrí. Yo lo sufrí eso, pero lo mandé a la mierda. Así Claro. nomás. El tema es ese, el recurso que uno tiene para decir esto a mí no me va a pasar, porque en verdad todos tenemos un poco de manipuladores. Sí, claro. Todos. De víctima también, Todos claro. ponemos en víctima, ponemos en manipulador, porque si no somos todos perfectitos, somos todos... Todos estamos expuestos a que algo de esto nos suceda. Pasa y lo hacemos. También. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Vos te pensás que yo nunca a alguien le dije, vos no me dijiste eso? Y me lo había dicho. Sí, claro. Vamos. Sí, sí. No, obvio, re. No, re. Vamos, por favor. Obvio que sí. Todos estamos, somos personas correctísimas. Lo que pasa es que uno por suerte puede ir modificando, cambiando y haciéndose más cargo de las cagadas que se van mandando en la vida. Pero todos tenemos un poco de eso. Sí, ¿O no? sí. Pero por supuesto. A ver, Estoy ¿cuándo? Totalmente de acuerdo. Sí. Porque el ghosting es terrible. El Mal. ghosting, yo creo que el ghosting hace mucho. ¿Qué es el ghosting? El ghosting es cuando te desaparecen de las redes y de un día para el otro te bloquean y se olvidan de vos, pero sin darte ningún tipo de explicación de nada. En las parejas, por ejemplo. Citas, Claro. Citas. Te venís viendo con un flaco durante, no sé, tres Con razón meses no o 3 entendía. semanas. Con razón no entendía que Y de repente desaparece. Pero que vos decís, che, ¿pero qué pasó? Pasó al No flaco. contesta nunca más, ni un teléfono, ni un WhatsApp, ni Y no le gusta, ¿qué va a hacer? Se habla mucho de la responsabilidad afectiva ahora. Che, bueno, uno por haber estado 3 meses, por más que haya sido solamente un amigarche, bueno, uno debería poder decirle a la otra persona, che, mira, me pasó tal cosa y estoy Sí, en otra. no va por acá. Y hasta acá llegamos. Claro. Te deseo suerte. Si uno no lo hace, Sí, está muy mal. Es muy difícil que un hombre, sobre todo, las mujeres somos más habladores, más de plantear. Los hombres en general prefieren desaparecer. Pero este cagón. Y todo lo que vos quieras, pero es el 60%. Sí, el hombre no se hace cargo. Sí, Es sí. el 60%, es más, aún en las separaciones, si no te lo lleva a otra mina o le pone una patada en el culo, Sí, el hombre no totalmente se de va, acuerdo, no se va. se queda ahí, Hace nido, sí. hablando de la bruja. me gusta pensar en esto de la responsabilidad afectiva. Che, Claro. ¿qué responsabilidad, cuánto uno tiene que hacer en pos del vínculo que construyó? Bueno, obvio, si los dos se pusieron de acuerdo para irse después del boliche a tener intimidad y quedó todo ahí, bueno, no sé cuál es la responsabilidad porque es el mismo código. Ahora, cuando uno medio como que le endulza el oído a la otra persona y de repente que desaparece, ¿no? Bueno, si la persona tiene cierto perfil de baja autoestima y demás, posiblemente se cuestione y piense que la Sí, otra ¿qué persona hice? desapareció. ¿Qué Claro, carajo producto hice? de... Entrar a preguntarte, sí. Que pa, no sé qué, no sé. O me usaste, hijo de puta. Claro, No sé, claro, no sé, sí, va por ahí. 30 millones de cosas. Ujú. Hombres y mujeres, porque ahora no, nada. El uso es mutuo. Sí, exactamente, pero hombres y mujeres, esto le puede pasar a cualquiera, no es que la mujer, la víctima, el hombre, la mujer, todo pasa lo mismo. Lo mismo. Sí. Muy bien, bueno, vamos a hacer un pequeñín corte así Marian puede comer sanguchos. No, No, querida. yo tengo todavía, estamos media ya Claro. clingui. Che, así Marian puede probar los sanguchitos, que trajo Yo me voy Ale. a fumar un puchito. Bueno, muy bien, ya venimos.